Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches con todos. Sí, podemos escucharle. Ok, muchas gracias. Bien, eh, una vez más, pues buenas noches. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco, ¿sí? Acerca sobre lo que es el tema de la fertilizantes de suelo y manejo también de biofertilizantes, ¿sí? Vamos a hablar entonces un poco de manera general, ¿sí? Hablar sobre lo que es el tema de los fertilizantes y lo que es el tema de la fertilización del suelo. Voy a, bueno, creo que antes no he podido prender la cámara, pues esta vez, a ver, sí, se logra ver, a ver, un momentito. Ok, buenas noches con todos. Quien les habla es entonces el ingeniero Rubén Saico Mendoza, eh, egresado de la Universidad Xavier Gonzaga de Ica, de la carrera de agronomía, y pues con maestría en lo que es en la especialidad de suelos de la Universidad Agraria La Molina en Lima. Bien, voy a entonces a dar inicio a este curso el día de hoy, hablando un poco sobre lo que es el tema de la técnica de la fertilización, ¿sí? Cuando hablamos entonces de lo que es el tema de la fertilización, tiene que ver pues con un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la fertilización? Pues asegurar la máxima rentabilidad y la eficacia en la aplicación de los fertilizantes. De modo, o con el objetivo de que se logre la máxima absorción de los elementos nutritivos para la planta al mínimo costo. Vamos a ver también entonces que dentro de ello, ¿sí? Hay ciertas condiciones que se deben tener en cuenta para poder realizar la práctica de la fertilización, ¿sí? Y dentro de ello, pues, es hacernos ciertas preguntas, ¿no? Y esas preguntas van de la mano a lo que nosotros vamos a realizar dentro de nuestro campo, ¿sí? Por ejemplo, dentro de digamos que una de las preguntas que nos hacemos al momento de realizar la práctica de la fertilización, la fertilidad, es ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto se refiere a la dosis de nutrientes requerido? ¿Cuánto vamos a aplicar digamos, por ejemplo, de un fertilizante sintético como una urea, como un nitrato, como un fosfato, ¿sí? O un sulfato, un magnesio, un calcio, ¿sí? Entonces, va a depender de cuánto le vamos a aplicar. Para ello existen cálculos, fórmulas, ¿sí? Cuando ya sabemos cuánto es lo que vamos a aplicar en nuestro campo, en nuestro cultivo, viene una segunda pregunta que es, ¿cuándo? Ya tengo y conozco cuánto es lo que voy a aplicar a mi cultivo, dependiendo, obviamente, de la edad del cultivo, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de las condiciones climáticas y también dependiendo, pues, del rendimiento que queremos alcanzar hacia el cultivo, ¿sí? Entonces, ya sabiendo cuánto vamos a fertilizar, la pregunta siguiente es, ¿cuándo lo vamos a aplicar? ¿En qué época, no? No es lo mismo echar, por ejemplo, 5 unidades de nitrógeno en época, por ejemplo, en la etapa de frotamiento, a que echar 5 unidades de nitrógeno en la etapa de, por ejemplo, de maduración. No es lo mismo, ¿verdad? Cada cantidad va a depender entonces de la época o de la etapa en la que se encuentra el cultivo. Y dependiendo de eso, vamos a ver cuánto le vamos a aplicar y cuándo, ¿sí? Entonces, ya sabiendo cuándo le vamos a aplicar y ya también sabemos la cantidad, viene una pregunta siguiente y tercera que sería, ¿cómo se va a aplicar? ¿De qué manera? Vamos a ver más adelante que hay distintas formas de aplicar un fertilizante. Puede ser de manera al voleo. Hoy en día existen fertilizantes granulados, solubles, que se aplican a través de la fertirrigación, ¿sí? Sistemas de riego tecnificado por aspersión, microaspersión, goteo.
Y también hidroponía, que es otra manera de aplicar los fertilizantes. Entonces, dependiendo de esas condiciones, pues vamos a saber entonces cómo vamos a aplicar el fertilizante. Ya teniendo en claro entonces cuánto, cuándo y cómo lo vamos a aplicar, viene una pregunta que también es importante hacernos: ¿qué tipo de fertilizantes voy a emplear? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo en el caso de nitrógeno aplicar un nitrato, no, o un nitrato de amonio a aplicar una urea. Si bien es cierto, ambos fertilizantes, por decirlo así, contienen una fuente importante de nitrógeno, ¿sí? Pero vamos a ver que dentro de ello, el, la urea, pues para que la planta lo pueda tomar o asimilar, ¿sí? Pasa por un proceso, ¿no?, en la cual se transforma de forma amida a amonio y después de ello pues pasa a forma de nitrato. Entonces, para que ocurra ese proceso pues tienen que haber ciertas condiciones y muchas veces, dependiendo también de las condiciones climáticas, puede durar un cierto periodo y mientras tanto pues la planta está requiriendo ese, digamos, nutriente en ese momento, en esas condiciones en las que se encuentra. Por consiguiente, un nitrato de amonio quizás es un poco más rápido de asimilar, ya que tiene las dos fuentes principales por la cual la planta toma el nitrógeno. Recordemos, algo básico, es que el nitrógeno la planta no lo toma como forma de urea, es decir, en forma de amida, sino con forma de amonio y forma de nitrato. De estas dos, pues la más utilizada o la que la planta toma con mayor rapidez, facilidad, es el nitrato. Eso no quiere decir que la planta no tome el amonio. Hay ciertos cultivos que toman el amonio, ¿no?, como fuente de nitrógeno. ¿Saben, por ejemplo, un cultivo que tome, digamos, el nitrógeno como fuente de amonio? ¿Conocen algún cultivo? A ver, un cultivo que ustedes conozcan que la planta lo absorba como mayormente como forma de amonio. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿se encuentran ahí? La pregunta es, eh, un cultivo que la planta, digamos, tome la fuente nitrogenada en forma de amonio. La mayoría de los cultivos lo toman como forma de nitrato, ¿no? Paltas, eh, cucurbitáceas, leguminosas, gramíneas, cereales, la uva, en fin, frutales. Pero hay ciertos cultivos en específicos que absorben el nitrógeno como fuente de amonio. ¿Conocen algún cultivo? En caso de que no conocieran, me gustaría que también puedan decir que de repente no conocen un cultivo, ¿no? Para poder aprender. Esa es la idea. Un cultivo que absorbe, o mejor dicho, digamos, que toma la fuente de nitrógeno en forma de amonio, muy conocido, es el arándano, ¿sí? ¿Por qué toma el arándano el amonio, como el nitrógeno como fuente de amonio? La fórmula del amonio, ¿sí? NH 4. Entonces, al momento de disolverse con el agua por un proceso químico de disolución, ¿sí? Disolución, el nitrógeno se libera por un lado y el hidrógeno se libera por el otro lado. Y también conocemos y sabemos que el hidrógeno, ¿sí?, causa en el suelo. ¿Qué causa el hidrógeno en el suelo?
¿qué condiciones crea el hidrógeno en el suelo? Muy conocido. Algo parecido a lo que ocasiona el aluminio. ¿Qué ocasiona el aluminio en los suelos? Acidez, ¿no? Acidez. Así es. Y el arándano, pues, las condiciones en las que se desarrolla básicamente son en condiciones ácidas, ¿sí? Entonces, para que el arándano se desarrolle con total, digamos, normalidad, bajo condiciones normales, muchas veces requiere de unas condiciones ácidas en el suelo que van en un rango, por ejemplo, de 4,5, ¿no? A 5 por ahí, ¿no? Condiciones ácidas del suelo. Otros cultivos no toleran esta acidez. Apenas llega, digamos, a 6,5 o está llegando a 6, ya empieza a quemarse las raíces. Entonces, va a depender también del tipo de cultivo, ¿sí? Por ello, entonces, es bueno conocer qué tipo de fertilizantes se va a emplear, ¿sí? Y dentro de ello también es importante conocer el sistema de distribución o aplicación que se va a realizar. ¿Sí? Fíjese entonces que estas cuatro preguntas son muy importantes a la hora de realizar la práctica de fertilización, ¿sí? Vamos a, entonces, a continuar. Ahí tienen ustedes entonces las preguntas, las que habíamos visto: cuánto, cuándo, cómo y qué, ¿no? Entonces, para poder iniciar y dar entonces una buena fertilidad del suelo, es importante conocer cada una de estas preguntas, ¿sí? Y eso lo va muchas veces a definir el cultivo, la zona en la que nos encontremos y el tipo de suelo en la cual estamos cultivando nuestros cultivos, ¿sí? Dosis de fertilización, por ejemplo, ¿cuánto? El objetivo, que lo había mencionado, y las exigencias por las cuales se está requiriendo cuánto aplicar de fertilizante, ¿sí? Voy a tratar de pasar un poco rápido las presentaciones porque el tiempo de repente nos pueda ganar. Eh, Al final vamos a dar un tiempo para poder hacer preguntas, ¿sí? Cualquier inquietud que tengan a lo largo de la ponencia, pueden consultarla, hacer preguntas o si no a través del chat, ¿ok? Entonces, como les mencioné, sabiendo cuánto vamos a fertilizar, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, y del cultivo, obviamente, vamos entonces a darle un requerimiento adecuado a nuestra planta. Y es decir, para ello también es importante saber conocer cuáles son las cantidades que tiene nuestro suelo de, de nutrientes, ¿sí? Es bueno empezar, y acá también les voy a hacer conocimiento para poder, digamos, realizar la práctica de la fertilidad del suelo. A ver, acá tengo otra presentación que también les va a apoyar bastante. Eh, eh, Esto de acá que les menciono. El procedimiento para hacer un análisis de suelo. Antes de empezar un programa de fertilidad de suelo, ¿sí? Es importante realizar un análisis de suelo. Hoy en día veo muchas personas, y me ha tocado conocer en la zona donde yo resido, que a veces me llaman y me preguntan, ¿no? ¿Por qué mi cultivo tiene este síntoma, ¿no? ¿Por qué, digamos, mi planta tiene quemaduras en los bordes de las hojas? ¿Por qué se está poniendo clorótico? ¿O por qué está estresado mi cultivo? Y vienen sin fin de preguntas que muchas veces es difícil a veces saber específicamente qué es lo que tiene el cultivo, ¿no? Puedo decir que es un problema de sales, puedo decir que es un problema de estrés, pero ¿qué es lo que está generando, digamos, ese problema en el cultivo? Si hablamos de sales, por ejemplo, ¿qué sal es particularmente la que le está afectando al cultivo, ¿no? Hay diferentes tipos de sales: los cloruros, ¿sí? Los bicarbonatos, el sodio, sulfatos, ¿no? Puede ser un problema de toxicidad, de boro, en fin, un sinfín de preguntas. Entonces, para poder nosotros hacer una buena fertilización, es importante hacer un análisis de suelo. Y los procedimientos que ustedes van a realizar a la hora
hacer este análisis de suelo, ustedes lo ven ahí. Fíjense que es bueno delimitar entonces las zonas problemáticas a través de un barreno, de una pala o un tornillo que tengamos, sacar las muestras a una profundidad determinada, ¿sí? Para frutales, por ejemplo, se saca entre 30 y 50 centímetros. ¿Por qué entre 30 y 50 centímetros? Porque es, digamos, la parte donde más se desarrolla la actividad radicular. Las raíces nuevas están generalmente, básicamente, en esa profundidad. Luego de ello, se sacan sus muestras, se homogeniza las muestras generales y se saca una muestra, solo una muestra de 1 kilo, ¿no? Como se ve acá, se observa, y esta pues es enviada al laboratorio, ¿sí? Obviamente se tiene que etiquetar, poner los datos para el laboratorio, a la hora de poder dar los resultados, podamos saber identificar cuál es la muestra que estamos enviando, ¿sí? Entonces, fíjense en la importancia entonces de conocer esta, esta práctica, ¿no? Para poder enviar y saber cuánto es lo que vamos a fertilizar. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, a modo de resumen, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Para suelos salinos, por ejemplo, si es que estamos, al momento de darnos un resultado, nos arroja que tenemos un suelo salino. ¿Qué es lo que obviamente se requiere o se puede hacer para mejorar esa condición? Hacer un lavado, ¿no? Aplicar un riego de machaco o un riego pesado para que, digamos, podamos, las sales que están en la parte superior, podamos llevarlas a las partes inferiores, ¿no? Problemas de suelos sódicos, problemas de sodio, hacer lavado o aplicar enmiendas como el yeso, ¿no? Sulfato de calcio, en la cual pues el calcio va a desplazar al sodio y por ende se va a mejorar las condiciones del suelo sódico, ¿sí? También existen problemas de suelos salinosódicos, es decir, tiene tanto problemas de salinidad y también tiene problemas de sodicidad, ¿sí? Entonces, para ello también hay tratamientos, lavados, creación de yeso, suelos arenosos, por ejemplo, en caso de que tengamos un suelo arenoso, darle las condiciones, y ahí viene el uso de biofertilizantes, ¿no? La palabra biofertilizantes hace referencia al uso de abonos generalmente procedentes de residuos orgánicos, ¿sí? Compost, humus, ¿no? El mismo biol, ¿sí? Algunos estiércoles, o guanos de inverna, ¿sí? Entonces, todo ello es importante a la hora de poder realizar un análisis. Un suelo arenoso, por ejemplo, para mejorar la capacidad retentiva o la humedad del suelo, es importante entonces aplicarle materia orgánica. O en su defecto, hacer uso de ácidos húmicos o ácidos fúlvicos, ¿no? Que también van a mejorar la capacidad retentiva de humedad en el suelo. Para suelos calcáreos, ¿sí? Que por ejemplo tienen problemas de magnesio, potasio, o incluso quizás puede haber problemas de calcio, incorporación de azufre, ¿no? Y en caso de suelos ácidos, que también lo hay y existe, se realiza la práctica del encalado, ¿no? Ahora, acá quizás no se ha mencionado, pero también hay suelos alcalinos, ¿no? Los suelos alcalinos generalmente están más relacionados a temas de sodicidad, ¿sí? Y para suelos alcalinos también hay tratamientos, ¿no? Es lo contrario de un suelo ácido. Entonces, para mejorar un suelo alcalino, que de repente queremos bajarle el pH, está de repente en 8 o en 9 de pH y queremos bajarlo, pues podemos aplicar ácidos de diferentes fuentes, ¿no? Fúlvicos, ácido fosfórico, ¿sí? Ácidos nítricos, dependiendo entonces de las condiciones, ¿no? Y de la economía que tengamos, podamos hacer o mejorar las condiciones alcalinas de un suelo, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia entonces de hacer un análisis de suelo, ¿sí? Eh, voy a ver, para poder continuar, si no también se va a pasar. Eh, ya que está. Entonces, nos habíamos quedado acá. Para poder entonces saber cuánto es importante hacer un análisis, ¿ok? Eh, Entonces, ahí vienen entonces las condiciones, ¿sí? Sobre lo que es el tema de la fertilización, condiciones generales a tener en cuenta, la fertilidad del suelo, la elección de la dosis de los fertilizantes, ¿sí? Todo dato
que podamos tener va a ser muy importante a la hora de poder establecer nuestro programa de fertilización, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de los elementos? Bueno, pues es importante conocerlas y saber, porque al momento de realizar la práctica de fertilización, ¿sí? Es bueno saber cuál es el valor o lo que nos genera o lo que nos aporta o la función básicamente que realiza cada elemento, desde el nitrógeno hasta el cloro, ¿sí? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, las funciones que realiza cada una de ellas, tanto el nitrógeno, el fósforo y el potasio, son los macroelementos, incluido el calcio y el magnesio, pues, y los microelementos también, ¿sí? La época, por ejemplo, de aplicación es importante también, ya lo había mencionado, cuándo aplicar. Para ello es importante conocer la etapa fenológica del cultivo, ¿sí? Eh, Ahí tienen, por ejemplo, ustedes, y dependiendo, por ejemplo, miren, acá hay un ejemplo, de la cantidad de nutrientes. Digamos que este es un cultivo, está en su primer mes de desarrollo, segundo, tercero y cuarto mes. Si se percatan y se dan cuenta, ¿no? La fuente de nitrógeno, conforme, digamos, va cambiando, digamos, de etapa, va aumentando el nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que el nitrógeno nos ayuda al tema de brotamiento, estimular el desarrollo de los brotes, ¿no? Entonces, siempre se utiliza con mayor frecuencia en las primeras etapas de desarrollo. Luego de ello, pues, cuando ya entra etapa de maduración, no es que no se deje de aplicar, sí se aplica, pero se reduce, pues, también a ciertas cantidades o unidades, ¿sí? Y acá también el mismo caso para el tema del fósforo, que generalmente se aplica también en las primeras etapas para estimular el desarrollo del cultivo, del sistema radicular, y con ello pues ayudar a que la planta pueda absorber los nutrientes. En caso del potasio, ¿sí? Ya ayuda en lo que es el tema de la translocación, el tema del cuajado, el tema de llenado de fruta, el color, e incluso se aplica el potasio para temas de estrés, ¿no? Entonces, por ello es importante, como les mencioné, conocer las funciones de cada elemento. Entienden entonces ustedes, el caso del nitrógeno, el fósforo, el potasio, la localización, como les mencioné, es importante. ¿Cómo voy a aplicar el fertilizante? Aquí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿no? Aplicaciones con máquinas, ¿sí? Hoy en día, pues, anteriormente se hacía aplicaciones incluso foliares dentro de la fertilización. Hay una práctica de fertilización foliar también. Bueno, no es el tema, pero este, también se aplica fertilización foliar a través de mochilas. Anteriormente se aplicaban en avionetas. Hoy en día ya no es muy común las avionetas, pero sí los drones, ¿no? Hoy en día se aplica aplicaciones foliares a través de drones. En cuanto a temas de fertilización, en temas de granulado, se aplicaban con máquinas, ¿no? Tractores, máquinas especializadas que uniformizaban la aplicación de los fertilizantes en el campo, ¿sí? ¿Qué fertilizante aplicar? Como les mencioné, es importante conocer las características del cultivo para poder saber qué tipo de fertilizantes voy a utilizar. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí tienen una imagen también de la forma como se aplica. Fíjense, esta es una aplicación a través, digamos, de chorro, tipo aspersión, ¿sí? Con ayuda de una máquina se esparce el fertilizante de manera líquida, ¿sí? Acá también lo está aplicando, pero ya en máquinas, digamos, tractores que tienen una tolva atrás y va aplicando de manera, digamos, uniforme a lo largo de lo que avanza el tractor. Esta es una aplicación, digamos, a chorro, ¿sí? Donde también es importante y detrás de ello, pues, ve una máquina que va tapando esta aplicación. Y pues bueno, las máquinas también fertilizadoras que hoy en día se conocen, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de cómo se aplica el fertilizante. Y para ello, pues, existen fertilizantes de tipo orgánico, fertilizantes de tipo sintético, ¿no? O mejor dicho, procedentes de los minerales, ¿no? El nitrógeno, la urea, fosfatos, no son fertilizantes químicos, son fertilizantes que se producen o se generan a través de una materia prima, ¿no?
En el caso del fósforo, por ejemplo, para proceder a realizar los fertilizantes fosfatados, la materia prima es la roca fosfórica, ¿no? Entonces, a través de ello se realizan los diferentes tipos de fertilizantes. Entonces, no es como se menciona que son químicos, proceden de un mineral madre, que en este caso, en el caso del fósforo, es la roca fosfórica. ¿Ok? Los abonos orgánicos ya los conocemos y ahí están los biofertilizantes, entonces, lo que habíamos mencionado. Entonces, estos tipos de fertilizantes, y dependiendo de las condiciones en las que nosotros queramos dar a nuestro campo, vamos a utilizar sintéticos u orgánicos. ¿Sí? Ahí tienen ustedes entonces, de origen mineral, sintéticos, los elementos que hoy conocemos. Fíjense, ahí tienen el azufre, el magnesio, el manganeso, el boro, el calcio. Dentro de ellos pues están también algunas enmiendas y algunos minerales como la dolomita, la roca fosfórica que les mencioné, fertilizantes químicos. Bueno, acá se ha considerado fertilizantes químicos, pero recuerden que los fertilizantes minerales proceden de un material origen, que en este caso viene a ser la dolomita, la roca fosfórica, ¿no? En el caso de la cal agrícola, muchas veces se utiliza la caliza, que es un mineral también, entonces, procedentes de un mineral en específico. En el caso de los origen orgánico, pues bueno, la mayoría de ustedes ya lo conocen, el estiércol, la harina, los abonos verdes, los residuos de cosecha, ¿no? Los humos de lombriz, los compost, las harinas, en fin, los minerales orgánicos que se utilizan para poder aplicar al suelo. Factores que condicionan el aprovechamiento de los nutrientes en el suelo, bueno, la distribución de las raíces, dependiendo, los, los nutrientes se absorben a través, digamos, de tres formas, ¿no? Intersección radicular, por difusión y por flujo de masas, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma en la cual se tomen los elementos, por ejemplo, si hablamos de intersección radicular, es aquella que donde la cual la planta, conforme se va desarrollando las raíces, va, digamos, absorbiendo el elemento que puede encontrar, ¿sí? Entonces, en caso del flujo de masas, viene a ser aquella, pues, en la cual, digamos, se eh, traslada de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. En el caso de difusión, es aquella que se mueve a través de la transpiración del suelo. Entonces, dependiendo de esas condiciones, se va a tomar el fertilizante. El movimiento entonces de los elementos, ahí tienen ustedes, por ejemplo, acá hay un gráfico, esta es la arcilla o material arcillo húmico, en la cual tiene unas cargas negativas alrededor que atraen polos opuestos. Recuerden, química básica, se atraen, ¿no? Acá tienen un hidrógeno positivo, calcio más 2, magnesio más 2, potasio más 1. Y pues si el complejo arcillo húmico tiene cargas negativas, pues va a atraer al elemento que es contrario a su carga, en este caso los elementos positivos, ¿sí? El pH entonces es importante y determina mucho la disponibilidad del elemento, ¿sí? Generalmente, bajo condiciones ácidas, se absorben mayormente los microelementos, ¿sí? Y bajo condiciones alcalinas, se absorben con mayor facilidad los macroelementos, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un margen, ¿no? Un margen medio en la cual se pueda absorber, digamos, los nutrientes. En este caso, por ejemplo, si hablamos del rango adecuado para la mayoría de los cultivos, es entre 6, 6,5 y 7, ¿sí? Un rango adecuado óptimo para los cultivos en general. No es para todos, vuelvo a repetir, en el caso de arándano, trabaja a 4,5 o a 5 bajo otras condiciones de acidez, pero en lo general la mayoría lo absorbe entre 6, 6,5 a 7. Bueno, ahí tienen entonces ustedes la absorción de los elementos por los cultivos durante su desarrollo, las condiciones generales de cada elemento. Entonces, dependiendo de lo que habíamos visto o lo que habíamos hablado, hay condiciones en las cuales se tiene que tener en cuenta para poder realizar una práctica de fertilización. Ahí tienen ustedes el caso del nitrógeno, vuelvo a repetir,
lo voy a pasar de manera rápida. Las condiciones, los aportes que nos dan o las funciones, la van a tener ustedes a detalle en el material que se les va a proporcionar. Para el tema del fósforo igual, el potasio, o el elemento muy importante para la translocación y la maduración, el color y el llenado de fruto, muy importante, ¿sí? Ahí tienen ustedes un gráfico en el cual, por ejemplo, tienen los macroelementos y los microelementos, ¿no? Con la forma como la planta los absorbe. Entonces, las condiciones adecuadas que le podamos dar a nuestro campo va a determinar mucho en el desarrollo y el rendimiento de nuestro cultivo. Métodos y equipos de aplicación de fertilizante, bueno, existe una fertilización de fondo que muchas veces la conocemos, la cual se practica al inicio o a la siembra. Al momento que vamos a realizar la siembra, se realiza esta práctica, ¿sí? Con la finalidad, pues, de darle una pequeña ayuda a que la planta pueda, digamos, a poder emitir sus raíces y pueda desarrollarse con buena facilidad. A muchas veces, cuando no se le da una fertilización de fondo, la planta muchas veces se estresa, ¿no? Y a veces como que entra en un periodo en el cual le cuesta, digamos, eh, pegarse, digamos, a las condiciones en las cuales se le está dando, ¿no? Cuando la planta llega de un vivero y la estamos llevando a campo definitivo, muchas veces no sabemos las procedencias en las cuales viene. Entonces, a veces cuando llega al campo y no hemos preparado bien nuestro campo o no le hemos dado una fertilización de fondo, le va a costar bastante muchas veces a este cultivo adaptarse a las nuevas condiciones en las cuales se va a desarrollar, ¿sí? Y en algunos casos llega a la planta a morirse, ¿no? Entonces, para ello es importante una fertilización de fondo a la hora de trasplantar nuestros cultivos. Otro tipo de fertilización es la fertilización de cobertura o de mantenimiento, la cual se realiza a lo largo en la cual la planta se está desarrollando. En caso de, por ejemplo, de cultivos como el pecano o palta, muchas veces están dando su primera cosecha a los 3, peor de los casos, quizás a los 4 años, ¿no? Estamos recién cosechando la fruta. Entonces, del año 1 al año 2 y al año 3, ¿por qué no decirlo quizás de repente? Viene una fertilización de mantenimiento. En esos años no se va a cosechar, digamos que no se va a obtener ninguna ganancia todavía, simplemente que se va a dar una fertilización de mantenimiento, pero que es importante para que a lo largo, digamos, de ese periodo o de esos 2 o 3 primeros años, la planta pueda absorber todos los nutrientes requeridos para la próxima producción que va a dar. ¿Ok? Ahí tienen entonces las diferencias entre una fertilización convencional y una fertilización orgánica, ¿sí? Recordemos que hoy en día existe una certificación orgánica que ya muchas empresas los vienen, digamos, ejecutando y ya tienen ya la certificación orgánica. Esa certificación orgánica consiste básicamente en hacer, digamos, uso mínimos, en algunos de los casos, 0% de fertilización convencional y netamente fertilización orgánica. ¿Qué pasa muchas veces? Que a veces en tema de cultivo, cuando se le cambia de una fertilización convencional a una orgánica, pasa por un periodo de estrés, en la cual la planta a veces, eh, le, como quien dice, le choca que le quiten los fertilizantes convencionales y se le aplique un fertilizante orgánico. El fertilizante orgánico eh, tiene nutrientes, pero que muchas veces no los liberan o no están disponibles en la etapa o en el momento que la planta lo requiere, a diferencia de una fertilización convencional que lo tiene, digamos, en el momento que la planta lo necesita, ¿sí? Por ello es que a veces entra esta planta en una etapa de estrés, pero que básicamente lo adecuado o lo primordial, digamos, se le puede dar una fertilización mixta, ¿no? Fertilización tanto convencional como fertilización orgánica.
50-50. De manera que si queremos llevarlo a una fertilización netamente orgánica, poco a poco tenemos que ir cortándole la fertilización convencional. No de golpe, sino poco a poco. Digamos que cada cierto tiempo le voy reduciendo la fertilización convencional y le voy aumentando la fertilización orgánica. De manera que la planta pues no sufra este estrés a lo largo de su desarrollo. ¿Sí? Método de distribución de fertilizantes: distribución superficial, uniforme o a través de mata, muy conocidos, ¿sí? Que se aplican a través de matas, quizás a través de manera manual. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, algunos ejemplos en los cuales se puede realizar esta fertilización a través, digamos, estas máquinas fertilizadoras. Quizás hoy en día no son muy común, pero en algunos sectores todavía se sigue utilizando estas máquinas, ¿no? Lo de acá también, por ejemplo, acá se le aplica la semilla o también a veces la fertilización, los fertilizantes, y se va asperjando de manera uniforme, ¿sí? Esto de acá es a través, digamos, de presión. Fíjense que a través de una onda se va dando una pequeña fertilización, ¿sí? Abonadoras por gravedad, también las hay. Ahí tienen ustedes los ejemplos de las abonadoras por gravedad. Algunas de repente son conocidas, otras no. Este de acá, por ejemplo, es muy utilizado en la zona donde me encuentro. Se utiliza bastante esta máquina. Este de acá también, por ejemplo, que utiliza una máquina para poder formar los surcos y ahí pues abonar y echar el fertilizante. Eh, los métodos que se utilizan de manera helicoide, forma de cadenas y de rodillos. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, otro ejemplo de cómo se aplican los fertilizantes. ¿Sí? Fíjense que acá hay una barra y aquí se está aplicando el fertilizante de manera a chorro. ¿Sí? Abonadoras centrífugas también las hay hoy quizás algunos conocerán, quizás otros no. Ahí tienen algunos ejemplos de fertilizadoras centrífugas generalmente estas de acá se utilizan para campos grandes, ¿no? Hablando de hectáreas, por ejemplo, quizás de 500, 1000 hectáreas, ¿no? Para poder ahorrar la mano de obra. ¿Sí? Abonadoras neumáticas también. Aquí tienen algunos ejemplos de abonadoras neumáticas que se utilizan en los campos para poder realizar la fertilización. Fertilizantes líquidos ya son muy conocidos a través de pulverizadoras, riegos por aspersión, aplicaciones aéreas. Por ejemplo, en el caso de las pulverizadoras, las mochilas, que son muy comunes, las máquinas también fertilizadoras. Para el caso de riego por aspersión, se aplican a través de este sistema de riego tecnificado. Aplicación aéreas, como les mencioné, quizás hoy en día ya no es muy común las avionetas, pero sí el uso de drones, ¿no? Y también a través de sistemas de riego por goteo también se fertilizan, ¿no? La distribución superficial en líneas o en bandas, por ejemplo, aquí se tiene este equipo que es muy común utilizarlo en los campos, donde va una máquina de manera lineal formando pequeña línea o un surco y ahí se va incorporando los fertilizantes. Y también en algunos casos los abonos, ¿no? También se puede aplicar el compost, los guanos, ¿no? El humus que nosotros queremos introducir en nuestro campo. La distribución en aplicación foliar, fíjense, esto es muy común, ¿sí? Quizás muchos los conocen, ya han visto en esos campos. Esto de acá es una máquina pulverizadora que lo que hace es, a través de una presión, dependiendo del bar que le queramos dar, la presión es una unidad que se mide en bares y dependiendo pues del bar que le podamos dar, va a ejercer una presión, ¿no? Entonces, igual acá, por ejemplo, solo que esta de acá es, digamos, a través para cultivos frutales y esta de acá, por ejemplo, es para plantas en primera etapa de desarrollo, ¿no? O plantines. Condiciones, bueno, unas condiciones que se debe tener en cuenta la temperatura, ¿no? La distribución del agua, el riego o fertilización también son importantes.
Fíjense, aquí tienen el sistema de riego por goteo, riego por microaspersión, riego pivot, ¿sí? Hoy en día, en la actualidad, en el norte del país de Perú, es muy común el uso de pivot, ¿sí? Y pues bueno, los sistemas de riego por goteo, ¿sí? Y los sistemas de manipulación de los fertilizantes, también es importante conocer cómo se manipulan los fertilizantes ensacados o en sacos y los fertilizantes a granel. También existen fertilizantes líquidos. Hoy en día, en la actualidad, también se está optando por hacer uso de fertilizantes líquidos que en muchos de los casos ayuda bastante a disminuir la mano de obra y a que la aplicación, digamos, o la uniformidad de los fertilizantes sea más uniforme y equitativa a lo largo de todo el campo, ¿no? El costo sí es un poco más alto, pero también ayuda a que la aplicación sea mucho mejor. Eh, Casos en los que se usan diferentes métodos de aplicación de los fertilizantes, tiene por ejemplo aplicación directa al suelo, aplicación con agua de riego a través de fertilización y aplicación directa al cultivo, ¿no? Que es, digamos, la conocida como fertilización foliar. Ahí tienen ustedes los métodos a través de aplicaciones con sólidos, con líquidos, o también en algunos casos aplicaciones con gases, ¿no? El amoníaco, por ejemplo, anhídrico, se aplica de manera con gas y encima se le pone, digamos, una manta, ¿no? Para poder evitar que este gas salga digamos, a la intemperie, ¿sí? Aplicación con agua de riego, riego por aspersión por goteo, y aplicación directa al cultivo, como es la fertilización foliar. Y ahí tienen ustedes las características de cada uno de ellos, tanto la aplicación al voleo, ahí tienen ustedes cómo se aplica de forma manual, o también a través de máquinas, aplicaciones localizadas, uso de estas máquinas que van directo, digamos, a la zona en la cual vamos a fertilizar, aplicaciones foliares a través de mochilas, máquinas, ¿sí? Que están aplicando, digamos, los fertilizantes que en ese momento la planta lo está requiriendo. La rentabilidad, bueno, esto tiene que ver muchas veces con los costos, que son muy importantes. Entonces, para ello es importante ver qué es lo más adecuado para nuestro campo, ¿no? Ver los rendimientos, el precio de los productos cosechados, los costos de tratamientos, costos de producción de cultivo y los costos del jornal que se van a utilizar, ¿no? Y bien, eso sería, digamos, prácticamente a modo general, ¿sí? Acá también, disculpen antes de poder terminar, es importante entonces comentarles también, acá por ejemplo se estaba mencionando sobre hoy en día en la actualidad existen ciertos principios que determinan mucho la fertilidad del suelo y para ello pues es importante conocer los niveles de nutrientes que vamos a aplicar en el cultivo, como lo mencioné, ¿no? Acá tiene por ejemplo un gráfico en la cual se hizo un pequeño ensayo en la cual se aplicaron los diferentes niveles de nutrientes. Por ejemplo, ¿no? Hablando de un hidrógeno, se le aplicó una cierta cantidad determinada con el valor de 1, otra cantidad mucho mayor determinada con un valor 2, y así sucesivamente. De manera que se vio de que a la hora de que conforme se le aumentaba los niveles de nutrientes, los rendimientos se incrementaban. Sin embargo, llega un momento o un tope en el cual el cultivo, por más que le aplique más nutrientes, pues ya no tiene ninguna respuesta, simplemente te da un rendimiento este, óptimo, adecuado, y ya no empieza a aumentar, ¿sí? Entonces, este es el rendimiento, digamos, máximo en la cual nosotros podemos determinar y decir de que no podemos aplicarle más porque estaríamos gastando de más y también el cultivo no lo va a aprovechar. Es decir, en resumen, si aplicamos más en estas condiciones, estamos haciendo una aplicación en vano, ¿sí? Acá hay otro, por ejemplo, donde las toneladas, como lo vuelvo a mencionar, incrementan, los rendimientos aumentan, pero llega una etapa en la cual el cultivo ya, en vez de aumentar, empieza a disminuir.
¿sí? Entonces, este es el rendimiento máximo del cultivo en la cual pues se le está aplicando la máxima fertilización que requiere. Acá hay unas consideraciones muy importantes, por ejemplo, el rendimiento tiene un máximo condicionado por el potencial genético del cultivo. Fuera de ello, o por encima de ello, pues ya el cultivo no genera, digamos, ningún rendimiento mayor. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, los requerimientos nutricionales, hablando de fertilización, de varios cultivos, tanto para ciliares, tubérculos, raíces y hortalizas. De la cebada, por ejemplo, cuánto es la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, magnesio y azufre requiere. Igual, si alguno trabaja con cultivo de papa, que tienen, por ejemplo, las necesidades para el caso, por ejemplo, del maní, igual manera, en el caso de un frijol, también se tiene ciertos rangos o parámetros y que muchas veces van determinados también con un análisis de suelo, ¿sí? La ley del mínimo es una propiedad muy importante, ¿sí? Que tiene que ver, digamos, con que si un elemento está faltando, muchas veces ese elemento, por más que los demás estén, digamos, en óptimas condiciones, solo ese elemento que está faltando o está deficiente va a generar pérdidas en el rendimiento del cultivo, ¿sí? Y el principio de la sincronía, también otro principio muy importante, en la cual explica que es ideal el sincronizar las adiciones de los nutrientes con los requerimientos de la planta a medida que éstas crezcan, ¿sí? Conforme entonces va creciendo el cultivo, se va requiriendo una cierta cantidad de fertilizante. Ahí tienen, por ejemplo, importante a la hora de poder realizar también una fertilización, las curvas de absorción de nutrientes, ¿sí? Para ello existen, y es importante, como les mencioné, conocer la etapa del cultivo. En este caso, el maíz, que va desde el B1, en este caso, a la etapa en la cual la planta ya está en agosto, ¿sí? Y ahí pues se le considera unos gráficos que nos van a ayudar a poder determinar de que en el periodo, digamos, en la etapa 2, en la etapa 2 y 3, donde se requiere con mayor cantidad el nutriente. Ahí tienen ustedes otros ejemplos. Igual, acá para el caso del maíz, las curvas, por ejemplo, que nos van a ayudar a que en la primera etapa no se requiere mucha, digamos, fertilización. Sin embargo, conforme va aumentando o va, digamos, cambiando de etapa fenológica, se le va aumentando la dosis del elemento. Dentro de la fertilización, entonces, es importante conocer tanto las entradas como las salidas. Las entradas a través del riego, la lluvia, las escorrentías, y las salidas a través de la transpiración, la evaporación y la percolación, ¿sí? Si sale mucha agua o la planta transpira mucho, la planta entra en un estrés. Para ello, entonces, es importante hacerle un buen riego y no dejar, digamos, que la planta deje de absorber los nutrientes y el agua, porque eso le va a generar un problema a la hora de desarrollarse como el cultivo que estamos tratando, ¿no? Ahí tienen ustedes, rápido, fertilidad física, química y biológica. Pues cada una de ellas es importante conocerlas a la hora de poder realizar nuestro programa de fertilización. Y también existen fertilidad actual y fertilidad potencial, ¿sí? Que básicamente lo que se diferencia entre una y la otra es que en el caso de la fertilidad actual, el nivel de nutrientes disponible en el perfil de suelo, es decir, digamos, el contenido de nutrientes disponible por la planta, que se caracteriza por su gran movilidad en el suelo. La fertilidad potencial no tiene ese movimiento como lo tiene la fertilidad actual, ¿sí? Acá tiene un ejemplo de análisis de suelo que les mencioné y que es importante. Aquí pues te va a dar los rangos tanto del porcentaje de arena, limo y arcilla, de la clase textural y los contenidos de nutrientes que tiene el elemento, ¿no? En análisis de suelo, por ejemplo, que es otro tema que, que quizás en algún momento se pueda tocar, tiene que ver mucho con interpretar estos números, ¿no? Estos números se interpretan a través de valores, rangos en los cuales están establecidos y que pues por encima o por debajo generan cierto problema a la hora de aplicar en el cultivo, ¿sí? Ahí está lo que les mencioné, las fuentes, cómo aplicarlo, en qué momento y en qué lugar.
Y aquí pues un resumen general de los elementos, los macros, los micros y otros elementos no esenciales, pero que también se consideran como elementos importantes dentro del cultivo, ¿no? Como el caso del silicio, el cobalto, el selenio y el titanio, ¿no? Que quizás no son muy conocidos, pero que también cumplen un factor muy importante en el desarrollo del cultivo. Y este es el resumen de lo que significa o lo que se realiza la práctica de fertilización. Al momento de incorporar los microelementos y los macroelementos, la planta lo absorbe de acuerdo a la cantidad de agua que se le está aplicando y también a la cantidad de energía solar que genera la transpiración del cultivo. Contra mayor transpiración realiza el cultivo, mayor absorción de agua y de nutrientes va a tomar la planta. ¿Sí? Bien, eh, eso sería, digamos, resumen lo que involucra el tema de la fertilidad del suelo, ¿no? Hablando también de los temas de biofertilizantes, ¿no? No sé si hasta acá quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que de repente no haya quedado claro. Me gustaría que si alguno quedó claro, pueden hacer su consulta. El material que en esta oportunidad acabo de presentar, se los voy a hacer llegar al coordinador para que les pueda entregar el material, tanto del material que estamos viendo en la presentación, como el anterior también, para que tengan a la mano. Y adicional a ello, también les voy a hacer llegar dos materiales en PDF, que uno básicamente es sobre temas de fertilizantes sintéticos y el otro que es de fertilizantes orgánicos. ¿Sí? En total son eh, cuatro materiales que le voy a hacer llegar a cada uno de ustedes. ¿Sí? Eh, Consultas, dudas, preguntas, todo quedó claro, todo está entendible, ¿sí? Ingeniero, una consulta. Hola, Zaida, buenas noches. Sí, Básicamente le quiero consultar de los materiales. ¿Por qué medio nos va a hacer llegar al WhatsApp o al correo? ah, creo que ahí está la coordinadora, a ver si me puede apoyar en eso. Creo que el material se le hace llegar a través de correos, creo, si más no me equivoco. Buenas noches, sí, ingeniero, les enviamos un acceso al Classroom donde van a encontrar las 3 sesiones también de la clase que se va a desarrollar. Conforme. Por favor, señorita, sí le voy a suplicar que nos envíe y no se olvide. Gracias. Una muy buena pregunta. Eh, Bien, sí, creo que todo quedó entendible, todo está claro. Vamos a dar por culminado el curso del día de hoy y pues ya más adelante, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias con todos, que tengan unas buenas noches. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense.